Bueno, ¿cómo les va? Para los que no me conocen, me presento. Soy Marcelo Campoy, soy profesor adjunto de la cátedra. Les ruego, por favor, que en el futuro, cuando ingresen, lo ingresen a través del mail institucional. Les explico cuál es el motivo. Hay dos motivos principales. Primero, que el profe que está presentando no tiene acceso a la pantalla del Meet, sino que tiene en su computadora lo que uno está presentando. Y segundo, para seguridad de todos nosotros, que no se meta alguien que sea ajeno a la facultad de la universidad y quiera cometer algún acto de picardía. Entonces, les ruego de que en el futuro todos ingresen con el mail institucional. Hoy he admitido varios que pedían ingresar porque no estaban entrando con el mail institucional. Bueno, hecho la presentación, recuerden de que... otra cosita más. Si van a hacer alguna pregunta, por favor no me la hagan por el chat, sino que directamente me la hacen a través del micrófono. Y segundo, cualquier consulta, mis horarios de consulta son los días miércoles de 15 a 16 y los jueves de 8 a 10 de la mañana. Ahora voy a desconectar mi imagen y vamos a empezar con la presentación. Bien, quisiera saber si ven todos la presentación, por favor. Sí, profe, sí se ve. Pero espectacular, Sí, se ve. gracias. Muchísimas gracias, chicos. Mire, vamos a hacer una pequeña introducción para saber qué es lo que es esto del mercado de cambios. Ustedes vieron con el profesor Filisola qué es lo que es exportación e importación. Vieron que exportar es extraer de un territorio aduanero a otro territorio. Por ejemplo, Argentina extrae mercadería hacia Brasil, por ejemplo. Y la importación es la introducción de mercadería de un territorio aduanero al nuestro. Bueno, fíjense ustedes de que cuando estamos hablando nosotros de exportación e importación, ya algo le había mencionado el profesor Filisola, tenemos el inconveniente de que existen, primero, distintos usos horarios. Eso ya nos condiciona un poco para trabajar con los bancos. Segundo, distintas monedas, que las monedas de los países son distintas. Normalmente en el mundo se comercializa a través del euro, del dólar, principalmente el dólar, y ya vamos a ver nosotros que hay una excepción a la regla que nosotros podemos comercializar con el exterior, con algunos países del exterior, con la moneda propia. Ya la vamos a ver entonces, esa excepción a la regla. Y cuarto, o tercero, no me acuerdo si fue segundo o tercero, nuestros propios problemas cambiarios que tenemos en Argentina. Es decir, a los problemas de comercializar con el mundo, en donde comercializamos con distintas monedas, le tenemos que agregar nuestros propios problemas cambiarios, que ustedes lo verán por televisión, lo escucharán o lo leerán por internet, de que nuestros problemas cambiarios son graves. Entonces, van a encontrarse de que existen, por ejemplo, dólar blue, dólar mulk, dólar oficial, dólar solidario, dólar CCL. Es decir, van a encontrar varias cotizaciones de dólares con una denominación distinta. Entonces ustedes llegan a pensar, bueno, pero ¿cuál tenemos que utilizar nosotros para el comercio exterior? El CCL, el Blue, el oficial, el MULC. También otra cosa, habrán escuchado ustedes tipo comprador, tipo vendedor. Bueno, ¿cuál tenemos que utilizar? Es decir, acá, en esta clase de hoy, vamos a ver entonces todo lo que es mercado de cambios. ¿Vieron cambiar la diapositiva, chicos?
Sí, profe. Pero perfecto. Vamos a ver qué normativa es aplicable. Primero, Decreto Nacional 260 del 2002. Acá hay algo muy importante que es nacional, la palabra nacional. Recuerden ustedes que toda la legislación que se refiere al comercio exterior no es competencia de las provincias, sino que es competencia nacional. Es decir, que cualquier decreto, resolución, ley, tiene que ser emanado de la nación. Entonces, eh, la primera gran normativa aplicable es este Decreto Nacional 260/2002. Ya vamos a ver qué es lo que dice. La segunda normativa aplicable son las normativas del Banco Central de la República Argentina, que en el caso de lo que es mercado de cambio se lo conoce como comunicaciones. Comunicaciones. Entonces, las normativas del Banco Central de la República Argentina referida al mercado de cambios se la conoce como comunicaciones. Y la tercera gran normativa aplicable es la Ley del Régimen Penal Cambiario número 19.359. Como les dije antes, todo lo que tiene que ver con lo que es comercio exterior es de competencia nacional. Así que esta ley del régimen penal cambiario también es de competencia nacional, es decir, es emanada desde la nación. Y como es una ley, tuvo que pasar por el Congreso, tuvo que ser sancionada por el Poder Ejecutivo. Entonces, fíjense, tenemos tres grandes normativas aplicables. Decreto Nacional 260/02, las comunicaciones, el Banco Central de la República Argentina, y la Ley del Régimen Penal Cambiario número 19.359. ¿Qué es lo que dice este decreto 260/02? En su artículo 1 dice, establécese un mercado libre de cambios por el cual se cursarán las operaciones de cambio que sean realizadas por la entidad financiera y las demás personas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para dedicarse de manera permanente o habitual al comercio de compra-venta de moneda, billete extranjero, oro amonedado, barra de buena entrega y cheque viajero, kilo, transferencia, y etc. Acá fíjense de que aparece una palabra mágica que ustedes la tienen que aprender de memoria. MULC. M-U-L-C. ¿Qué significa MULC? Significa mercado único y libre de cambios. Mercado único y libre de cambios. ¿Qué significa esto? Significa que todo el comercio internacional, exportación e importación, se va a medir, se va a cotizar a través de este mercado único y libre de cambio. Este mercado único y libre de cambio también se lo conoce como mercado oficial. Es lo mismo decir mercado único y libre de cambio que decir mercado oficial de cambios. ¿Qué significa esto? Significa que en el comercio internacional el dólar blue no existe, el dólar solidario no existe en el comercio internacional, el dólar CCL no existe para lo que es el comercio internacional, solamente existe el dólar del mercado único y libre de cambio o dólar oficial. El dólar solidario, ya lo vamos a ver nosotros en un ejercicio práctico que vamos a hacer más adelante, se lo conoce como dólar solidario porque lleva una sobretasa del 30% que se llama país y una percepción de impuesto a la ganancia del 35%, que solamente ese dólar solidario se ocupa para lo que es ahorro y para lo que es turismo, pero nunca para lo que es importación o exportación, ya sea de mercadería o de servicios. Entonces queda establecido y quedamos de acuerdo que el único dólar que nosotros vamos a utilizar siempre es el dólar MULC o dólar oficial, que es decir, que significa lo mismo decir MULC que oficial. ¿Entendido hasta ahí, chicos? La segunda gran normativa, ya le dije del decreto 260/02, son las normativas del Banco Central de la República Argentina. Ustedes tienen allí un print page que es www.bcra.gov.ar
¿Y en dónde podemos encontrar nosotros dentro de la página del Banco Central de la República Argentina todo lo que son las comunicaciones relativas al mercado cambiario? Ustedes se van al sistema financiero. Dentro del sistema financiero se van a donde dice marco legal y normativo, fíjense que es la última ventana, y allí dice buscador de comunicaciones. Les comento algo. Todos los años, el Banco Central de la República Argentina emite un sinnúmero de comunicaciones relativas a lo que es el mercado cambiario. Se la conoce como exterior y cambios. Y todos los años, a principio de cada año, el Banco Central de la República Argentina tiene la buena costumbre de hacer un compendio de todas las comunicaciones que ha emitido el año anterior. Entonces ustedes tienen un único compendio de exterior y cambio, donde tienen todas las comunicaciones y pueden ver de allí todo lo que ha sucedido y qué es lo que está vigente hasta ese momento. Todos los años ha pasado eso, excepto este año. Este año el Banco Central de la Argentina, de la República Argentina, desconozco la causa, no ha emitido ese compendio anual correspondiente al año 2020. El último compendio que tenemos es el compendio exterior y cambios con fecha 28 de febrero del 2020. Y tercero, la tercera gran pata de esta mesa. Chicos, voy a ir un poquito más rápido para que no se les haga muy pesado a ustedes porque ustedes pueden entrar en otra materia. La Ley de Régimen Penal Cambiario número 19.359, Ley Nacional, texto ordenado en 1995. ¿Qué es lo que es esta Ley de Régimen Penal Cambiario? Primero, dice el artículo primero, serán reprimidas con las sanciones que establece la presente ley toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones u operar en el mercado de cambios sin estar autorizado a tal efecto. Es decir, de que si nosotros compramos o vendemos divisa o moneda extranjera en el mercado paralelo, en el mercado negro que se lo conoce, corremos riesgo de ser sancionados a través del régimen penal cambiario. Tengamos mucho cuidado, y esto se lo recalco por favor, como futuros profesionales. Cuando cometemos errores en el tema cambiario, las sanciones son muy rigurosas y son aplicadas. Esto ya se lo había comentado el profesor Filisola. No presten nombre, lean muy bien lo que van a firmar. Su sello y su firma en el futuro valen mucho y no se pueden arriesgar a que le quiten el título, lo sancionen a través del Consejo Profesional de Ciencia Económica, y a su vez una gran multa o prisión incluso. Es decir, tengamos mucho cuidado con todo lo que hacemos en materia cambiaria. Por favor. Tercero, toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio. Cuarto, la omisión de rectificar las declaraciones producidas. Quinto, toda operación de cambio que no se realiza por la cantidad de moneda o el tipo de cotización. Y sexto, todo acto o omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios. Acá lo que yo quiero que se lleven un puesto, digamos, es que el régimen penal cambiario sancione aquellas transgresiones a la ley penal cambiaria y las sanciones son aplicables. Mercado de cambios, vamos a dar algunas definiciones, chicos. ¿Qué es lo que son? ¿Qué instrumentos se operan en el mercado de cambio? Es decir, ¿qué compro yo si en el mercado de cambio si voy con moneda nacional, con moneda argentina? ¿Cuáles son esos instrumentos que se operan en el mercado de cambio? Primero, monedas y billetes en moneda extranjera. ¿Qué son monedas y billetes en moneda extranjera? Son justamente monedas y billetes que son emitidas por un país del exterior. Dólares, yenes, yuanes, reales, euros, etc. ¿No? Monedas y billetes físicos serían en moneda extranjera.
Segundo, divisas en moneda extranjera. ¿Qué son las divisas en moneda extranjera? Ojo que estamos hablando de moneda extranjera. Las divisas en moneda extranjera es aquella, vieron que cuando hablamos de monedas y billetes es algo tangible que nosotros podemos ver y tocar. Cuando hablamos de divisas es algo intangible, es decir, es un juego de débito y crédito bancario. No lo tenemos nosotros en las manos, sino de que sabemos que tenemos nosotros esos dólares, esos euros, pero lo tenemos depositado en una cuenta bancaria. En este caso, una cuenta bancaria en moneda extranjera. El oro amonedado. ¿Qué es lo que es el oro amonedado? Algunos países, por ejemplo el nuestro, en algunos años, no todos los años, larga al mercado, el Banco Central de la República Argentina o de otros países, largan al mercado monedas de oro más o menos finas, más o menos refinadas, como instrumento de ahorro. Entonces uno compra esas monedas de oro y cuando necesita ustedes contar con el efectivo pertinente, van y venden esas monedas de oro. Es decir, el oro amonedado son monedas de oro que justamente se utilizan para, como instrumento de ahorro, como instrumento de ahorro. Algunas de las más conocidas es el mexicano, el austríaco, el chileno, por ejemplo, también. Es decir, hay varios países en el mundo que sus bancos centrales han emitido monedas de oro como instrumento de ahorro. Y 4, el oro en barras de buena entrega. Bueno, ustedes conocen, habrán visto por la televisión las barras de oro. No siempre las barras de oro son como lo han visto en televisión, que pesan 5 kilos, 10 kilos, que son grandes, no sé, como un budín, más o menos, para más o menos graficarle, sino de que tienen de distintos gramajes, más chicos. Se utilizan mucho también para poder ahorrar. ¿Qué significa que sea de buena entrega? Primero, que sea oro fino, que sea oro puro, es decir, 995 miligramos de oro al menos. ¿Y qué significa de buena entrega? Significa que lleve el sello Good Delivery. Good Delivery significa buena entrega, ¿no? Que esa marca, Good Delivery, garantiza que cumple con la homologación de la London Billion Market Association, que la sigla es LBMA, London Billion Market Association. Por lo tanto, son lingotes aptos para ser aceptados en transacciones bursátiles, o comerciales en cualquier parte del mundo. Es decir, el lingote de oro que lleva esa marca de LBMA es una garantía de ser puesto en transacciones internacionales. Entonces, en un examen, cuando nosotros preguntamos cuáles son los instrumentos operados en el mercado de cambio, moneda y billete de moneda extranjera, divisa de moneda extranjera, oro amonedado y oro en barras de buena entrega. Ojo, por ahí en los exámenes me ponen divisas, y nada más que la palabra divisas. Si me ponen las palabras divisas nada más, está mal contestada, porque es divisa en moneda extranjera. Si me ponen monedas y billetes nada más, está mal, porque tienen que ser billetes y monedas en moneda extranjera. Si me ponen oro nada más, está mal, porque me tienen que decir si es oro amonedado y si es oro en barra, y si es oro en barra, si es de buena entrega o no es de buena entrega. En este caso es oro de buena entrega. ¿Entendido? Vamos a ver qué operaciones se puede hacer con estos instrumentos en el mercado de cambio. Nosotros siempre recurrimos a la palabra cambio, pero sepan ustedes que existen otras operaciones que se pueden hacer, además de lo que es un cambio. Se puede hacer un canje y se puede hacer un arbitraje. Vamos a ver nosotros ahora qué significa cambio, qué significa canje y qué significa arbitraje. Por ejemplo, nosotros cuando vamos
a cambio de Santiago, que vamos a viajar a Chile, por ejemplo, pasar vacaciones en otras épocas, no en esta época que estamos viviendo, que tenemos restricciones para viajar, vamos y hacemos una operación de cambio. Llevamos moneda nacional y compramos pesos chilenos. Es decir, que el cambio son operaciones en las cuales se entrega o se recibe moneda local, moneda argentina, a cambio de algunos de los instrumentos operados en el mercado de cambio. Los instrumentos operados en el mercado de cambio ya lo vimos recién, que eran 4. Es decir, que en la operación de cambio interviene la moneda local, a cambio de algunos de los instrumentos operados en el mercado de cambio. Es decir, por ejemplo, entregamos pesos argentinos para que nos vendan unas monedas de oro mexicanas, por ejemplo. ¿Ah? Vamos a ver que lo que son canjes son operaciones en las cuales se intercambia con una misma contraparte dos instrumentos expresados en igual moneda extranjera, Es decir, cuando hablamos de instrumentos, estamos hablando de los instrumentos operados en el mercado de cambio que lo vimos recién. Y se intercambia en igual moneda extranjera. Por ejemplo, el dólar. Nosotros llevamos dólares físicos al banco y lo depositamos. Y a partir de ese depósito deja de ser un dólar físico y se convierte en un depósito en dólares, es decir, se convierte en una divisa en moneda extranjera. En este caso, divisa en dólares. Es decir, un canje es cuando es la misma moneda extranjera, dólar contra dólar. ¿Entendido? En cambio, el arbitraje son cuando se intercambia con la misma persona instrumentos expresados en distinta moneda extranjera, Por ejemplo, llevamos euros y queremos comprar dólares. Fíjense de que tanto en el canje como en el arbitraje no aparece la moneda argentina, aparece monedas extranjeras. En el canje, la misma moneda extranjera. En el arbitraje, distinta moneda extranjera. Euros contra dólar o llevamos yenes o reales, perdón, que es algo más familiar para nosotros, reales que la moneda de Brasil, para comprar dólares, etcétera, etcétera. Y entonces, no solamente en el mercado de cambio se puede hacer una operación de cambio, se puede hacer una operación de cambio, se puede hacer una operación de canjes y se puede hacer también una operación de arbitraje, con cualquiera de los instrumentos operados en el mercado de cambio. Vamos a ver qué es lo que son las operaciones al contado y a término. Vamos a ver qué es lo que son operaciones al contado y a término. ¿Qué se considera operación al contado? Comprende las operaciones en las cuales la liquidación está pactada dentro de un plazo de hasta 2 días hábiles desde la fecha de su concertación. Primero, acá vamos a ver 2 palabras claves que las vamos a utilizar mucho en lo que es el comercio internacional. Una palabra que es liquidación. Otra palabra que es concertación. Y acá también estamos viendo otro plazo, que el plazo estamos hablando de 2 días hábiles. Ojo, cuando estamos hablando de días, acá estamos hablando de días hábiles, no estamos hablando de días corridos. 2 días hábiles. Operación de contado, dijimos entonces, comprende la operación en la cual la liquidación está pactada dentro de un plazo de hasta 2 días hábiles desde la fecha de su concertación. Chicos, nosotros vivimos en un país con mucha inestabilidad cambiaria. Es decir, que es distinto cambiar moneda hoy que cambiar moneda dentro de una semana o cambiar moneda dentro de 30 días. Tenemos que nosotros fijar una fecha en el banco, en este caso, porque vamos a ver en la clase que viene que en toda operación de exportación o importación interviene siempre el banco. Hay que fijar la fecha a la cual está pactada el cambio de la moneda. ¿A qué valor se cambia la moneda?
al valor de qué día se cambia la moneda. Es decir, eso también se lo conoce como fecha de cierre de cambio. Y esa fecha de cierre de cambio se la llama concertación. Concertación, es decir, el valor de la moneda extranjera en este caso a un día dado. ¿Y qué es lo que es la liquidación? La liquidación es la transferencia de la moneda y su posterior conversión a moneda nacional. El profesor Filisola ya se lo había adelantado a ustedes. El exportador recibe moneda extranjera, pero él no es dueño de esa moneda extranjera. Inmediatamente tiene que liquidar esa moneda extranjera. El Banco Central de la República Argentina compra esa moneda extranjera y a ustedes le van a depositar pesos. Pesos. Por eso, ustedes habrán escuchado y leído que existe, los exportadores se quejan mucho por ahí de lo que es el atraso cambiario. ¿Por qué se quejan mucho? Si el exportador recibiera y fuera dueño de esos dólares, no tendría problema. Pero como existe la obligación de liquidar esa moneda en el mercado cambiario y recibir pesos, es decir, si está retrasado el valor del dólar, el exportador va a recibir menos pesos por cada dólar que exporte. Por eso es que por allí ustedes escuchan de que los exportadores están enojados respecto al atraso cambiario. ¿Y qué es lo que son operaciones a término? La liquidación está pactada en un plazo mayor a 2 días hábiles desde su fecha de concertación. Eso es una operación a término. Es decir, sería una operación a plazo, pero cuando hablamos de comercio internacional, estamos hablando de operaciones a término, no a plazo, a término. La liquidación está pactada en un plazo mayor a los 2 días hábiles desde la fecha de su concertación. Vamos a ver otra definición más. ¿Qué se considera residente en el país? Para saber si una persona física, perdón, una persona humana o una persona jurídica u otros patrimonios, se considera que está en el país para saber si es realmente un exportador o no lo es. Una persona humana se considera residente en el país donde tiene el interés económico o actividad principal y permanencia por al menos de 1 año. Ahí tendría que colocarle ustedes I. No vayan a confundir, no es O, es I. Se tienen que dar concomitantemente estas 2 circunstancias. El interés económico o actividad principal y la permanencia por al menos 1 año. ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Ahí nosotros lo sacamos del instrumento constitutivo, es decir, donde estoy constituida. Es decir, si es una SRL, el contrato social, si es una sociedad anónima, el estatuto. Ahí va a decir dónde está constituida. Y patrimonio y otras universalidades, por ejemplo, una UTE, una unión transitoria de empresa, es la residencia de la persona que ejerce su representación legal. Si tiene residencia acá en el país, se considera entonces esa persona que tiene representación, se la considera entonces residente del país. ¿Qué es un conjunto o grupo económico? Cuando 2 o más personas físicas o jurídicas estén vinculadas entre sí por relaciones de control, según lo previsto en las normas sobre fraccionamiento de riesgo crediticio. Es decir, cuando existen 2 o más personas físicas o jurídicas que se unen para hacer un determinado negocio. Puede ser una UTE, etcétera, etcétera. Eso es un conjunto o grupo económico. Vamos a otra definición, que es la posición general de cambio. Posición general de cambio, ustedes lo habrán o lo van a leer en la bibliografía con la sigla PGC. Si ustedes quieren colocarle, yo les mandé un PDF, si ustedes quieren colocarle entre paréntesis al lado, PGC.
¿Qué significa posición general de cambio? Mire, Profesor, sí, tengo una duda que le quiero hacer. dígame. El concepto de residencia, Sí. ¿quién lo plantea en comercio exterior? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista de impuesto a las ganancias ya es distinto el concepto de residencia. Bueno, esto lo plantea el Banco Central de la República Argentina. Esto lo plantea el Banco Central de la República Argentina para saber cuándo una persona se considera residente del país. Recuerda que usted le comenté al principio del curso, de esta clase, que el Banco Central de la República Argentina emite comunicaciones. Y en esas comunicaciones, lo que tiene que ver a la actividad cambiaria se le llama exterior y cambio. Bueno, allí dentro de esas comunicaciones, el Banco Central de la República Argentina considera residente en el país en estas circunstancias, tanto para persona humana, persona jurídica u otros patrimonios. Recuerden ustedes que nosotros estamos viendo lo que es operativa cambiaria. Puede diferir con otra operativa que ustedes me están mencionando en este momento. Pero para lo que es operativa cambiaria nos tenemos que guiar por las comunicaciones del Banco Central de la República Argentina. ¿Entendido? Sí, perfecto. Gracias. Perfecto. Sigamos. ¿Qué es lo que es posición general de cambio? Chicos, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sepan ustedes que acá la contabilidad de todas las empresas, por más que sean exportadoras, tienen la obligación de llevar su contabilidad en moneda nacional. Se convierte, si tiene algún ahorro en dólares, alguna cuenta en dólares, se convierte en moneda nacional y se tiene que colocar en la contabilidad a moneda nacional. ¿Qué pasa con las entidades financieras? Con las entidades financieras. Entidades financieras la van a encontrar ustedes si leen alguna bibliografía por allí, como la sigla EFI. EFI significa entidades financieras. Las entidades financieras tienen que llevar dos contabilidades, una expresada en moneda nacional y otra contabilidad expresada en moneda extranjera, donde coloca cuál es la cantidad de moneda extranjera y en qué denominación tiene. Es decir, que las EFIs, o las entidades financieras, tienen, ustedes saben, dentro de su activo, moneda extranjera o divisa extranjera, ¿no? Divisas también porque tienen depósitos si se trata de un banco. Entonces, la totalidad de esos activos externos de la entidad se la conoce como posición general de cambio. Acá hay una aclaración. Neto de saldos deudores de corresponsalía, originados en la operatoria de mercado de cambio. ¿Qué significa esto de netos de saldos deudores de corresponsalía? En la próxima clase, cuando veamos instrumentos de pago internacionales, lo van a entender bien, pero les adelanto. Hay veces que un banco tiene vínculo con un banco del exterior, el banco local me paga a mí una exportación que yo haya hecho y el banco que me pagó a mí, el banco local que me pagó a mí, solicita la devolución de ese dinero al banco del exterior vía corresponsalía. Bueno, cuando estamos hablando nosotros neto de esos saldos deudores de corresponsalía, serían descontados esos saldos deudores por pagos hechos en el país que luego va a recuperar del exterior. Es decir, lo que realmente tiene ese banco en sus arcas. Es decir, la totalidad de los activos externos líquidos que tienen en esa entidad. Y cuando hablamos de activos externos, no solamente nos estamos refiriendo a moneda extranjera, también nos estamos refiriendo a divisa extranjera, pero sepan ustedes que los bancos pueden tener también en sus arcas como ahorro, como quieran decirle, oro amonedado o barras de oro de buena entrega. Y eso hace a la posición general de cambios.
Momentos de la operación cambiaria. Esto es fundamental en esta clase, chicos. La concertación y la liquidación. Yo ya se lo expliqué, pero se lo vuelvo a decir. ¿Qué es lo que es concertación? Es la fecha de cierre de cambio. Por ejemplo, decir, se cierra, hoy es 25, creo, ¿no? Sí, hoy es 25. Se cierra cambio el día 23 de marzo. Se cierra cambio el día 20 de marzo. Eso es concertar. Eso es concertar, es decir, fijar la fecha donde se cierra la operación cambiaria. O también lo pueden encontrar ustedes como concertación o fecha de cierre de cambio. Sepan ustedes que la concertación tiene que ser siempre un día hábil, nacional, provincial y bancario. No se puede hacer una concertación un sábado, un domingo o un día feriado. Cuando ustedes hagan una concertación, tienen que extremar ustedes los cuidados de que no se haga una concertación en un día que sea inhábil. Inhábil nacional, provincial o un inhábil bancario. Y la liquidación es la transferencia de esos recursos y su conversión a moneda local. Cuando nosotros estamos hablando de exportación... Sí. Perdón, le hago una consulta. Dijo que la ley es nacional. ¿Por qué tenemos que respetar los feriados provinciales? Porque, por ejemplo, fíjense ustedes, nosotros acá tenemos un feriado provincial que es el 25 de julio, que es el día del Santo Patrono Santiago, que es el patrono de Mendoza. Ese día resulta que los bancos tampoco atienden acá en Mendoza. Es un feriado provincial. Y si nosotros queremos concertar algo o hacer alguna operación cambiaria, ese día no la podemos hacer porque acá en Mendoza es feriado. ¿Me entiende? Bien, sí. Ahora, por ejemplo, si es un sábado y domingo tampoco lo podemos hacer. Si es Navidad o Año Nuevo tampoco lo podemos hacer. O por ejemplo ayer, que fue el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tampoco podríamos haber hecho una concertación. ¿Ah? ¿Entendido, chicos? Y fíjense ustedes... ¿Le puedo hacer una pregunta? Puedes, para eso estamos. ¿Quién fija esa fecha de cierre de cambio? ¿El Banco Central o quién? No, lo fija, ustedes saben que, lo vamos a ver enseguida incluso, cuando nosotros hacemos una operación internacional, nunca se debe excluir al banco. Todo pago o cobro, pago si nosotros estamos importando o cobro si nosotros estamos exportando, tienen que intervenir sí o sí un banco. Sí o sí un banco. No puede no faltar este sujeto en una operación internacional. Sí o sí el banco. Y nosotros cuando convenimos con el banco, la forma, ya vamos a ver las distintas formas de pago o cobro internacionales, ahí nosotros convenimos con el banco, como cliente de ese banco, la fecha de concertación. Es decir, el banco me va a liquidar a mí en pesos argentinos, pero ¿a qué valor me va a liquidar esos pesos argentinos? ¿Al valor de hoy, al valor de ayer, al valor de antes de ayer, al valor del viernes de la semana pasada? No, ahí justamente para eso está la concertación, de coincidir con el banco una fecha para que sea nosotros, para que ya quede fijada y no haya conflicto de decir, miren, liquídemelo a fecha del día lunes porque se viene una devaluación. No, ya está pactado con el banco la fecha de concertación, es decir, los pesos argentinos que me va a dar el banco va a ser al valor de la fecha de concertación que yo he fijado con el banco. ¿Mm? ¿Entendido? No sé si le respondo a la pregunta. Sí, profe. Porque recuerde que acá en Argentina la inestabilidad cambiaria, es tan grande que un día de diferencia es mucho. Es mucho. Entonces, la concertación es muy importante para que no haya futuros problemas de, no, yo te pedí, yo te dije, no, liquidámelo a tal fecha porque hubo una devaluación. No.
Fijemos con el banco directamente el valor, vamos a hablar del dólar, que es la moneda más común en el comercio internacional, el valor del dólar a tal fecha. Por supuesto, le vuelvo a reiterar, a una fecha que sea hábil, nacional, provincial y bancaria. ¿Por qué digo bancaria? Porque si es, por ejemplo, el día de empleado bancario, ustedes saben de que los bancos no trabajan. Entonces, también tiene que ser una fecha que sea hábil bancaria, tanto nacional, provincial como bancaria. Vamos a ver los tipos de cierre de cambio. Vamos a ver los tipos de cierre bancario. Existen 4 tipos de cierres de tipo de cambio. Tipos de cierre de cambio. Ya vamos a ver la definición. Ahora les voy a anunciar cuáles son y vamos a ver después la definición. Valor hoy, valor normal. Tercero, valor hoy puesto. Y cuarto, valor normal puesto. Son los tipos de cierre de cambio. Vamos a ver ahora, con un ejemplo, vamos a ver qué diferencia hay entre estos tipos de cierre de cambio y en qué se diferencia uno de otro. Vamos a verlo ya mismo con un ejemplo. Le voy anticipando. No, se lo digo después para que no lo confunda. Acá están entonces los tipos de cierre de cambio. Fijémonos. Primero, estamos hablando, no sé si ustedes alcanzan a ver en su pantalla el ratón mío. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe, se ve. El movimiento del ratón. Primero vamos a hablar de importaciones. Primer y gran ítem importante. Segundo ítem importante, el MULC, es decir, el tipo de cambio oficial. Y algo muy importante, cuando estamos hablando de importación, estamos hablando del tipo de cambio vendedor. Tipo de cambio vendedor. ¿Por qué tipo de cambio vendedor? Porque yo para pagar las importaciones, el Banco Central de la República Argentina me vende las divisas. Me vende, por ejemplo, el dólar, para que yo pueda pagar al exterior. Por eso es tipo de cambio vendedor. Sepan ustedes que la palabra vendedor o comprador se ve desde el punto de vista del escritorio del Banco Central de la República Argentina. Entonces, para las importaciones, vamos a decir dólar oficial tipo vendedor. Eso es fundamental, chicos. Eso no tienen que tener duda en ninguna parte del examen. Y si, por ejemplo, ustedes se llegan a confundir, ustedes razonen así. Yo para pagar una importación, el Banco Central me va a vender esos dólares. Entonces es tipo de cambio vendedor. Acá tenemos un cuadro de doble entrada. Fijémonos la columna. Las columnas tenemos momento de la operación cambiaria, donde tenemos la concertación y la liquidación, que eso lo vimos en la filmina anterior. ¿Recuerdan? Que vimos lo que es concertar, que es fecha de cierre de cambio, y liquidar, que es la transferencia de esos recursos, de esas divisas, y su posterior transformación en la moneda local. Cuando hablamos de importaciones, nosotros agregamos una tercera columna. ¿Cuándo cobra el exportador? Ahora vamos a ver entonces qué diferencia hay entre los tipos de cierre de cambio. Fíjense ustedes en las filas, tenemos valor hoy, valor normal, valor hoy puesto y valor normal puesto. Vamos a ver qué diferencia hay. Fíjense la columna de liquidación. He colocado en la columna de liquidación fecha 16 de marzo del 2021. Para los 4 he colocado fecha 16 de marzo del 2021. ¿Qué es lo que es valor hoy? Valor hoy significa que la fecha de concertación coincide con la fecha de liquidación.
cobrando el exportador el día hábil inmediato posterior. Por ejemplo, si la liquidación fue el día 16 de marzo, valor hoy significa que la concertación coincide con la fecha de la liquidación, es decir, también el 16 de marzo, pero el exportador va a cobrar en el exterior el 17 de marzo, es decir, 24 horas hábiles posteriores. Chicos, yo acá para hacerle este ejemplo he considerado que estos días son hábiles. No hay sábados ni domingos. Si ustedes se fijan en el almanaque, todos estos días son hábiles. Pero, por ejemplo, si hubiera un día inhábil de por medio, no habría que contarlo. Siempre estamos hablando de días hábiles. Entonces, valor hoy, la concertación se coincide con la fecha de liquidación, cobrando el exportador 24 horas hábiles posteriores. Valor normal. ¿Qué es lo que es el valor normal? Valor normal significa que se concerta el tipo de cambio o la fecha de cierre de cambio 24 horas hábiles anteriores a la fecha de liquidación. Y el exportador cobra 24 horas posteriores a la fecha de liquidación. Fíjense que en el valor normal, entonces la concertación es el 15, es decir, fijamos el valor del dólar del día 15, se liquida las divisas el día 16, y el exportador del exterior, porque estamos hablando, recuerden, de una importación, va a cobrar el 17. Siempre días hábiles. Fíjense si, por ejemplo, el 15 fuera inhábil, nosotros el día hábil anterior tendríamos que considerar el 14 de marzo. ¿Entienden, chicos? Siempre, cuando estamos hablando de 24 horas, son 24 horas hábiles. Vamos a ver lo que es el valor hoy puesto y el valor normal puesto. ¿Qué significa puesto? Significa de que el exportador va a cobrar el mismo día que la fecha de liquidación. Es decir, antes habíamos visto que el exportador cobraba 24 horas hábiles después de la liquidación. Ahora, con el valor puesto, significa que cobra el mismo día que producida la liquidación. El resto sigue siendo lo mismo. El valor hoy puesto, la concertación coincide con la fecha de liquidación y también coincide con la fecha de que cobra el exportador del exterior. El valor normal puesto es 24 horas hábiles se concerta para liquidar el día 16 y el mismo 16 va a cobrar el exportador en el exterior. ¿Qué se utiliza normalmente en lo que es comercio internacional? Se utiliza normalmente valor hoy y valor normal. Es muy poco frecuente que se utilice el valor hoy puesto y el valor normal puesto. ¿Por qué no es frecuente que se utilice el valor hoy puesto y el valor normal puesto? Porque en el mundo hay distintos usos horarios. Si nosotros comercializamos con China, imagínense que sería imposible decir a un chino de que hoy va a cobrar, porque mientras acá sean las 12 del mediodía, allá en China va a ser las 12 de la noche. Es decir, que el valor hoy puesto y el valor normal puesto normalmente no se utiliza. Se utiliza el valor hoy y el valor normal. ¿Entendido? Recuerden que este primer cuadro estamos hablando de importaciones, siempre el MULC oficial, siempre el tipo de cambio vendedor para lo que es importaciones. Y acá con estas fechas yo creo que ustedes les simplifican bastante lo que yo les he explicado y además deben haber anotado al lado lo que les he contestado o lo que les he explicado. Vamos a ver qué pasa con las exportaciones. Las exportaciones también con el dólar MULC u oficial
o euro, MULC u oficial, que MULC significa mercado único y libre de cambio, recuerden, al tipo de cambio comprador, las exportaciones al tipo de cambio comprador. ¿Por qué? Recuerden ustedes de que el exportador no es dueño de los dólares, sino que inmediatamente tiene que liquidar esos dólares. ¿Qué significa liquidar esos dólares? Tiene que ingresar esas divisas y el Banco Central de la República Argentina le compra esa divisa y le entrega a usted, le entrega a usted de moneda argentina. Por eso es tipo de cambio comprador, porque el Banco Central de la República Argentina compra esa divisa. Fíjese en el cuadro. En el cuadro van a decir, profesor, falta una columna. Sí, falta una columna. ¿Qué columna falta? La columna donde dice cobra el exportador. ¿Por qué falta esa columna? Porque nosotros somos los exportadores. Entonces, acá no existe la columna de cuándo va a cobrar el exportador porque nosotros somos los exportadores. Es decir, coincide con lo que es la liquidación. Y acá solamente vamos a tener valor hoy y valor normal. No vamos a tener ni valor hoy puesto ni valor normal puesto para lo que es una exportación. Y con respecto a lo que es el concepto de lo que es valor hoy y valor normal, coincide con lo que es cuando lo vimos en una importación. Es decir, el valor hoy, la concertación se fija el mismo día de la liquidación. En cambio, el valor normal, la concertación se produce 24 horas hábiles anteriores a la liquidación. ¿Entendidos? Entonces, fíjense que el cuadrito es distinto para una importación que para una exportación. Si en un examen a ustedes le colocamos, no sé, complete la siguiente oración, en un valor hoy, siendo la liquidación el 16 de marzo, ¿cuándo se produce la concertación y cuándo cobra el exportador? Bueno, en una exportación, en un valor hoy, va a ser el mismo 16 de marzo, es decir, el mismo día de la liquidación. ¿Y cuándo cobra el exportador? Ahí ustedes tienen que hacer una raya, porque en una exportación, los exportadores somos nosotros, y coincide con la fecha de liquidación. ¿Entendido? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. Perfecto. Sí, profesor. Yo, como les dije al principio, cuando comparto pantalla, lo que tengo en mi pantalla es el Power. Es decir, si ustedes llegan a hacer algún comentario a través del chat del Meet, lamentablemente no lo puedo ver. Por eso es que cuando les digo entendido, le agradezco que ustedes me digan entendido, o si tienen alguna duda, que la expongan también así, abran el micrófono y la expongan por el micrófono. Sigamos. Vamos a ver algunas disposiciones generales del mercado de cambio. Esto ya más o menos se lo he adelantado. Vamos a ir ahora bastante más ágil en lo que vamos a ver, porque tengo que entregar las clases a las -10 y nos quedan no tantas filminas, y esto es lo que requiere más que explicaciones, lectura. Es decir, vamos a ir mucho más ágiles en la explicación. MULC, ya lo hemos dicho, que por el decreto 260/02, todas las operaciones de cambio, canje y arbitraje se va a establecer a través del decreto 260/02, es decir, a través del mercado único y libre de cambio. Es decir, todas las operaciones de lo que es comercio internacional se hace a través del MULC. Las entidades deberán dar acceso al mercado único libre de cambio. Las entidades son las entidades bancarias, donde uno tiene como, donde va a cambiar, ¿no? O hacer arbitraje, o hacer un canje de moneda, deberán dar acceso al mercado único y libre de cambio a las personas humanas o jurídicas. Es decir, ya sean empresas o sean personas.
Las operaciones de cambio deberán ser realizadas al tipo de cambio que sea libremente pactado entre las partes. Acá venga una aclaración. Nosotros tenemos una denominación que se llama mercado único y libre de cambio. Pero este mercado único y libre de cambio en el mundo se lo conoce también como lo que tenemos en Argentina, una flotación sucia. ¿Qué significa una flotación sucia? Que no es tan libre el mercado único que tenemos nosotros acá en Argentina. Que el Banco Central va regulando dentro de ciertos márgenes el precio de la moneda extranjera, el precio de cambio de la moneda extranjera, con un mínimo y un máximo. Intervienen en el mercado vendiendo o comprando divisas para regular ese mercado. Es decir, no es tan libre ese mercado que tenemos nosotros en Argentina, sino de que el Banco Central de la República Argentina interviene en ese mercado a través de la compra y venta de dólares, por ejemplo, para evitar grandes fluctuaciones. Porque ustedes recuerden de que acá en Argentina una fluctuación grande en el dólar, inmediatamente se disparan los precios y se dispara la inflación. Entonces el Banco Central de la República Argentina lo que quiere evitar justamente son fluctuaciones grandes en el precio de la moneda extranjera. Cuarto, por cada operación de cambio, canje o arbitraje, la entidad deberá realizar un boleto de compra-venta de cambio. Esto ustedes lo conocen si van a Cambio Santiago, por ejemplo, a comprar divisas, a comprar moneda extranjera, a comprar pesos chilenos, por ejemplo. Es obligación de la entidad, en este caso de la EFI, entidad financiera, que le entreguen un boleto donde sea identificada la persona que compra moneda extranjera. Los incumplimientos a esta normativa se encontrarán alcanzados por la ley del régimen penal cambiario. Por eso, si ustedes trabajan en algún lugar, chicos, si ustedes trabajan en algún lugar y le piden que presten su documento para ir a Cambio Santiago a comprar dólares, por ejemplo, traten de evitar esa situación o se niegan directamente, porque quedan registrados como que son ustedes dueños de esa moneda extranjera. Luego, si ustedes visitan la página de la AFIP, le aparecen a ustedes como dueños de esa moneda extranjera. Sexto, las entidades, es decir, las entidades financieras, deberán cumplimiento de los requisitos de identificación de sus clientes y registro de la operación entre el Banco Central de la República Argentina. Las entidades financieras deberán cumplir con las normas sobre prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Es decir, cuando hay alguna actividad sospechosa, ya sea por el monto de la operación, etcétera, etcétera, las entidades financieras deben informar al Banco Central de la República Argentina una operación sospechosa, porque puede ser que detrás de operación haya lavado de activos, trata de blancas, financiamiento de terrorismo, etcétera, etcétera. Otras disposiciones, vamos a ver. El horario y funcionamiento del mercado único libre de cambio. Las entidades podrán operar sin límite de horario, es decir, de que las entidades financieras, cuando hablamos de entidades, estamos hablando de entidades financieras, podrán operar sin límite de horario. Es decir, desde las 0 horas de la mañana hasta las 0 horas de la noche. Pero ¿qué pasa? ¿Eso ocurre en la realidad? Les anticipo que no ocurre en la realidad. O si ocurre, ocurre parcialmente. Ustedes saben que acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires se lleva a cabo el 90% de las actividades cambiarias de canje y arbitraje de la República Argentina. Es decir, de que lo que pasa en Buenos Aires va a repercutir inmediatamente en el interior. Acá nosotros en Mendoza, entonces, sepan ustedes de que las casas de cambio acá en Mendoza, por ejemplo, no tienen una cotización de cambio, sino que hasta después de las 10 de la mañana y hasta las 15 horas. Después le van a dar cualquier precio, por supuesto mucho más inflado, porque no saben lo que va a pasar en las casas de cambio el otro día cuando se abra en Buenos Aires las casas de cambio, o la casa del horario bancario de Buenos Aires. Es decir, de que si ustedes tienen que hacer una operación
de cambio, canje o arbitraje, les conviene ir dentro del horario bancario de Buenos Aires, de 10 a 15 horas, porque después van a tener cualquier cotización que a lo mejor no tenga nada que ver con la realidad. Es decir, si el dólar vale 97 pesos, le van a cobrar 110, por ejemplo. Al principio, cuando empecé a darle esta clase, yo le dije a ustedes de que existía una excepción a la regla de donde nosotros podíamos operar con moneda nacional. Esa excepción se llama sistema de monedas locales, operaciones cruzadas a través del sistema de monedas locales y las siglas SML. ¿Y con qué países intervienen en ese sistema de monedas locales? La República Argentina, la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay. Es decir, fíjense de que estos tres países integran el Mercosur. Hay un cuarto país que integra el Mercosur, que es Paraguay, pero que no está en este sistema de monedas locales, solamente está Argentina, Brasil y Uruguay. ¿Qué significa operaciones cruzadas en el sistema de monedas locales? Es decir, cualquier operación de exportación o importación podemos pagar y cobrar con monedas locales de los distintos países, ya sean reales brasileños, pesos uruguayos o pesos argentinos. Es decir, acá están las operaciones que se pueden canalizar. Los anticipos y cobros de exportaciones, los pagos de importaciones, las jubilaciones y otros beneficios previsionales y las respectivas devoluciones de una exportación o de una importación. Es decir, que el sistema de monedas locales se puede hacer a través con Brasil, Uruguay y Argentina. No arbitrariamente. Si ustedes con Brasil han convenido pagarle en dólares, por ejemplo, van a tener que honrar el contrato de compraventa internacional y pagar en dólares. Sino de que si el contrato de compraventa internacional especifica que se puede pagar o vender a través del sistema de monedas locales, recién allí se puede recurrir al sistema de monedas locales. Ahora, si el contrato de compraventa internacional establece que hay que pagar en euros, en yenes, en dólares, etc., van a tener que honrar la moneda en la cual está hecha el contrato de compraventa internacional. Mercado de cambio. Vamos a ver el cobro de exportaciones. Recuerden ustedes que el cobro de exportaciones siempre es para el MULC y el tipo de cambio comprador. Tipo de cambio comprador. Cobro de exportaciones de servicios. Los cobros por prestaciones de servicios por parte de residente a no residente deberán ser ingresados y liquidados en el mercado de cambio en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de su percepción. Cuando estamos hablando de cobro de exportaciones de servicios, el ingreso y liquidación de esa divisa tiene que ser en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de su fecha de percepción en el exterior. ¿Qué se considera cobro o exportaciones de servicios? Fíjense, chicos, nosotros recién vimos lo que era un residente en el país, que un compañero de ustedes me preguntó qué se considera ser residente en el país. Un residente del país hace una obra, no sé, un programa de computación para una empresa del exterior. Y la empresa del exterior le paga, por supuesto, en la moneda extranjera. Allí fíjense que ustedes están haciendo una exportación de servicio. Un residente le vende a un no residente un servicio, en este caso no es un bien, y va a cobrar en la moneda extranjera convenida. Bueno, sepan ustedes entonces que cuando hay una exportación de servicios, el cobro de la liquidación de esa moneda extranjera, de esa divisa,
tiene que ser en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de cobro de esa exportación de servicios. ¿Qué pasa con exportaciones de bienes? Acá hay que hacer una diferenciación. Exportaciones oficializadas, ya van a ver ustedes con el profesor Filisola qué significa oficializada, con anterioridad al 2 de septiembre del 19, y exportaciones oficializadas a partir del 2 de septiembre del 19. Fíjense que el 2 de septiembre del 2019 estaba en ejercicio el actual presidente, es decir, Aníbal Fernández. Las exportaciones oficializadas con anterioridad al 2 de septiembre del 2019, fíjense que coincide con lo que es exportación de servicio, es decir, los cobros de exportación oficializada con anterioridad al 2 de septiembre del 2019, cobros de exportaciones de bienes, deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado local dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior. Es decir, coincide con lo que es exportaciones de bienes. ¿Qué pasa con las oficializadas a partir del 2 de septiembre del 2019? Bueno, fíjense de que acá cambia la cosa. Cuando estamos hablando de exportaciones de bienes oficializadas a partir del 2 de septiembre del 2019, acá cambia respecto a los plazos para ingresar y liquidar en el mercado local esa divisa extranjera. Fíjense, nos dan 15 días corridos a partir de la oficialización, fíjense que a partir de la fecha del cumplido de embarque, no de la oficialización, a partir de la fecha del cumplido de embarque, tenemos 15 días corridos para ingresar y liquidar esa divisa extranjera cuando se trate de exportación de cereales, semillas, frutos leguminosos, grasas, aceites, animales, vegetales, residuos. Fíjense, estamos hablando toda la industria, lo que es bienes primarios, exportaciones de cereales, 15 días corridos, contado a partir desde el cumplido de embarque otorgado por aduana. Tenemos 30 días corridos cuando son combustibles minerales, aceites, es decir, todo lo que sea derivado del petróleo. 60 días corridos cuando son exportaciones vinculadas a lo que es minerales metalíferos, por ejemplo, mercurio, litio, hierro, etcétera, etcétera. 180 días corridos para el resto de los bienes y 365 días corridos para un régimen de exportación especial que está en vigencia que se llama exporta simple. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay un techo, chicos, en lo que es exportaciones de bienes. Si bien ustedes tienen 15 días corridos, 30 días corridos, 60 días corridos, etcétera, 180, 365, ¿qué pasa si ustedes cobran antes? Si cobran antes, independientemente de los plazos máximos precedentes, si ustedes cobran antes esa exportación, tienen que ingresar y liquidar en el mercado local de cambio dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de cobro. Es decir, que los plazos anteriores, en el caso de exportaciones de bienes, son plazos máximos. Si ustedes cobran antes de esos plazos máximos, tienen la obligación de ingresar y liquidar esas divisas dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro. Tanto para lo que es fecha de cobro de exportaciones, y qué pasa si ustedes tienen un anticipo o una prefinanciación. También en los anticipos y la prefinanciación tienen que ingresar y liquidar dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro o desembolso en el exterior. Lo mismo, eso se lo dejo a ustedes para que lo
lo lean, prefinanciaciones, postfinanciaciones, etc. Acá estamos hablando de prefinanciaciones y postfinanciaciones. ¿Qué es prefinanciación y postfinanciación de exportación? Prefinanciación de exportación son todas esas financiaciones que una exportación recibe antes del embarque de la mercadería. Y postfinanciación de exportación son todas las financiaciones que recibe el exportador, ya sea nacional o internacional, pero con posterioridad al embarque de la mercadería. Es decir, el punto para saber qué es prefinanciación o postfinanciación es el embarque de la mercadería. Todas las cobranzas que se realicen con anterioridad al embarque de la mercadería se considera una prefinanciación. Y todos los anticipos que cobre el exportador o financiación bancaria que cobre el exportador con posterioridad al embarque de la mercadería se considera postfinanciación. Vamos a ver ahora algo que se llama Secoexpo. ¿Qué es lo que es Secoexpo? En Argentina está sumamente regulado el mercado cambiario. Y cuando ustedes exportan, ustedes tienen que comprar divisas, dólares, para pagar al exterior. El seguimiento de las negociaciones de divisas por exportaciones de bienes se hace a través de un programa que informa esas negociaciones de divisas que ustedes hacen, informa al Banco Central de la República Argentina online todas las operaciones que ustedes han realizado por exportación de bienes o de servicios. ¿Quién maneja ese sistema computarizado para poder informar al Banco Central de la República Argentina? El banco donde ustedes son clientes. El banco donde ustedes son clientes. Toda operación con moneda extranjera por exportación de divisas se informa, por exportación de bienes o servicios, por exportación de bienes o servicios, se exporta, se informa al Banco Central de la República Argentina a través del banco donde ustedes son clientes. Esto se lo dejo para que ustedes los lean, cuáles son las entidades que ya les dije que en donde ustedes son clientes, la responsabilidad de la entidad nominada, en este caso el banco, qué es lo que tiene que informar, la determinación del monto que les hay que liquidar, la determinación de los plazos, etcétera, etcétera. También hay operaciones que están exceptuadas del Secoexpo, cuando son régimen de operaciones aduaneras realizadas mediante transporte de guerra, seguridad o policía. Saben ustedes, cuando hay un país que está en un conflicto bélico, hay excepciones para poder importar o exportar armamento. Entonces, allí se exceptúa de pasar por el Secoexpo. El régimen de rancho, ¿qué es lo que es el régimen de rancho? Bueno, si por ejemplo parte un barco acá a la República Argentina para llevar mercadería al exterior, el régimen de rancho es todo el alimento, todo lo que tenga que ver para darle servicio a la tripulación. Por supuesto que eso está exceptuado, lo que no es una exportación. El régimen de pacotilla son los elementos personales del personal que va arriba del barco. Régimen de muestras, si por ejemplo hay una feria internacional y ustedes aportan muestras en esa feria internacional, también están exceptuadas del Secoexpo porque realmente no es una exportación. También estamos acá, esto se lo dejo para que ustedes los lean. El pago de las importaciones, también para que ustedes los lean. Sepan ustedes que las importaciones se rigen a través de un sistema de seguimiento de pago de importaciones que se llama SEPA-IMPO. Acá, como la exportación estaba con el Secoexpo, acá el SEPA-IMPO, es decir, el seguimiento de pago de importaciones, se hace a través del SEPA-IMPO. Lo dejo para que ustedes lo lean. Y acá hay una breve historia que también quiero que ustedes lo lean, del año 64 hasta la actualidad, el año 2019, con la presidencia del presidente Fernández,
cómo ha ido variando el control o no control de lo que es el mercado de cambio. Con esto nosotros hemos terminado. Ustedes tienen el PDF, vamos a subir las dos clases de hoy, tanto la que dio el profesor Filisola como la que di yo, así que no se preocupen y cuenten con nosotros para cualquier consulta en los horarios de consulta respectivos que lo tienen ustedes subido. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre lo que hemos visto hoy? Sí, profesor, ¿me podría dar un ejemplo de cuáles serían las prefinanciaciones o postfinanciaciones cuando hago para la exportación? Sí, lo vamos a ver nosotros en la próxima clase, pero más o menos se lo voy a adelantar. La próxima clase, que la vamos a ver el miércoles que viene, vamos a ver instrumentos de pago internacionales. Sepa usted de que cuando uno exporta, por allí necesita una financiación, según la cuantía del importe, por ahí uno necesita que ya sea el importador le anticipe parte del precio que tiene que pagar, o si uno tiene que fabricar una maquinaria muy importante, recurre al banco para que me haga una financiación bancaria. Ahora bien, si nosotros recibimos esa financiación antes del embarque de la mercadería que vamos a enviar al exterior, se trata de una prefinanciación, ya sea bancaria o ya sea una prefinanciación de nuestro cliente del exterior. Ahora bien, si nosotros recibimos esa financiación bancaria o de nuestro cliente una vez efectuado el embarque de la mercadería para que salga al exterior, se llama una financiación o postfinanciación. Es lo mismo hacer financiación que postfinanciación. Pero prefinanciación es anterior al embarque de la mercadería. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, más o menos, igual creo que si lo explicamos después porque es siempre sobre la financiación es sobre lo que estoy exportando. Exportando, exactamente. Porque el exportador es el que tiene que fabricar el bien y ya van a ver ustedes en las próximas clases que no solamente el banco ni tampoco el importador, sino que también hay organismos gubernamentales que tratan de fomentar la exportación de bienes argentinos al exterior, entonces a través de líneas de crédito, de prefinanciación, para que el exportador se haga de dinero para poder fabricar lo que tenga que exportar. Porque uno de los problemas que por ahí tiene el exportador es que parte de los insumos para exportar tiene que importarlos, o lo compra en el mercado local, pero no tiene el dinero suficiente para poder fabricar lo que va a exportar. Entonces, por ahí vienen las líneas de prefinanciación o postfinanciación. Bien, y todo esto que vimos sobre la intervención de los bancos en la exportación e importación también incluye ¿también incluye a los bancos virtuales o no? Esa era la pregunta. No. Tiene que ser banco físico, donde el banco tiene que estar vinculado con ese banco y a su vez calificado con ese banco. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Me estoy adelantando a la clase, pero son bancos físicos, no son bancos virtuales, son bancos físicos donde tiene que estar vinculado y calificado. ¿Qué significa vinculado y calificado? Vinculado significa donde usted sea cliente y calificado donde usted tenga carpeta de crédito. Ya lo vamos a ver la semana que viene. Bien, gracias. De todas formas, ustedes sepan de que cualquier duda, cuenten conmigo con respecto a lo que vimos hoy en cualquiera de las clases de consulta, que son los días miércoles de 15 a 16 y los días jueves de 8 a 10 de la mañana. Y me hacen las preguntas. Sepan ustedes que esto lo vamos a estar subiendo. No inmediatamente, seguramente mañana va a estar subido, o también la clase del profesor Filisola, ¿saben? Tanto en el Connect como también en el grupo de Telegram. Por mí ha sido todo en el día de hoy. Los saludos.
Los saludo a todos, chicos, y me quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme ahora o en mis horarios de consulta. Ahora sí puedo leer. Un saludo, muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por la paciencia, porque es un tema arduo este. ¿Sí? Muy bien, Marcelo. Nos vemos. Sí. Siento que ahí me está hablando, pero lo escucho bien. Sí, soy yo. Voy a dejar de grabar, chicos.